Buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión de este noticiero TVN 24. Hoy es martes 8 de octubre y estas son las principales informaciones. Aprueban propuesta planteada en reforma constitucional de unificar las elecciones. Pacheco sobre reforma fiscal. Sabemos que es difícil, pero vamos a evaluarla con mucho detenimiento. Y Azonahores asegura que el turismo caerá si se aprueba propuesta de reforma fiscal. Y Jochi Vicente deposita ley de modernización fiscal en Congreso Nacional. El senador por La Vega, Ramón Rogelio Henao, dijo que la Constitución que será proclamada tendrá 5 candados que harán imposible que en lo adelante se pueda volver a modificar con la facilidad que se hacía. Esta Constitución que entra hoy no tiene ningún candado, lo que saldrá antes del 15 de octubre tendrá 5 candados, expresó el legislador. La propuesta realizada por el senador de la provincia de Samaná, Pedro Catrén, fue aprobada de manera unánime en primera lectura por los legisladores presentes, con 165 síes y 31 noes. Asimismo, la Asamblea Revisora aprobó en su segundo día la inclusión del artículo 278 en la reforma constitucional, un cambio que prohíbe a los funcionarios de elección popular beneficiarse de una reforma constitucional durante su mandato, siempre que dicha reforma esté relacionada con las reglas sobre postulación, elección y permanencia en el cargo que ocupan. El nuevo artículo 278 establece explícitamente que ningún funcionario electo podrá modificar en su favor las normativas que rigen el proceso electoral, lo que evita que cambios en la Constitución puedan usarse para extender mandatos o modificar las reglas de postulación mientras permanecen en funciones. La reforma tiene como objeto principal asegurar que cualquier modificación de las reglas electorales no afecte de manera directa a los actores en ejercicio, garantizando así la imparcialidad y equidad en el proceso democrático. Durante su intervención, Henao explicó que con las modificaciones propuestas se refuerza la imposibilidad de que cualquier presidente permanezca en el cargo por más de 2 periodos consecutivos de 4 años, en referencia al artículo 124 de la Constitución. Señaló que esta cláusula será petrificada, lo que implica que para alterarla se requeriría una doble reforma constitucional, una acción extremadamente difícil de lograr. Los 5 candados contra la reelección presidencial, asegura el senador Rogelio Henao, son los siguientes. Petrificación del artículo 124. Establece que ningún presidente puede permanecer en el cargo por más de 2 periodos consecutivos, 8 años en total. Artículo 268. Cualquier intento de modificar el artículo 124 requerirá primero una reforma para despetrificar el artículo, lo que implica realizar una doble reforma constitucional. Artículo 278. Este artículo establece la obligatoriedad de realizar un referendo aprobatorio para cualquier reforma que afecte las cláusulas esenciales del sistema presidencial, añadiendo otra barrera. Ley de referendo aprobatorio. Prohibición de reformas que benefician al presidente en ejercicio. Uno de los puntos clave del discurso fue la inclusión del artículo 268, que obliga a realizar una reforma previa antes de modificar 2 artículos que definen de forma de gobierno, como el 124. Henao argumentó que esta medida añade una barrera adicional, lo que hace prácticamente imposible que se intente cambiar la limitación en la reelección sin antes pasar por múltiples reformas. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se refirió este martes al proyecto de reforma fiscal presentado por el Poder Ejecutivo, reconociendo la complejidad que este presenta. Pacheco aseguró estar consciente de la dificultad que genera discutir una propuesta de recaudación tributaria en el país. Sin embargo, prometió que esta pieza será estudiada de manera minuciosa cuando sea depositada en el Congreso Nacional. Este proceso de reforma nosotros sabemos que es difícil, siempre los cambios traen mayores dificultades, pero nosotros vamos a evaluar con mucho detenimiento todas las propuestas que se hagan, dijo Pacheco. La Asociación Nacional de Hoteles y Turismo, Azonahores, consideró que la reforma fiscal propuesta por el gobierno tendrá un efecto negativo para la economía en lo que respecta al turismo, por lo que solicita que la misma sea estudiada y reconsiderada. Azonahores explicó que para poder atraer inversión extranjera y crear nuevos hoteles es necesario tener un régimen fiscal como el actual. Nosotros estamos de acuerdo con modificar y mejorar la ley del fomento de desarrollo turístico Confotur, pero de una forma que se pueda garantizar inversiones para nuevos proyectos y renovaciones y ayudando al Estado a recaudar más y mejor, afirmó David Lilibre, presidente de la institución. En su propuesta de reforma fiscal, el gobierno eliminó el esquema de incentivos al sector turístico, a las industrias, al sector textil, los fideicomisos, a las empresas cinematográficas y ha variado las reglas para las zonas francas y la ley de desarrollo fronterizo.
Lamentablemente, la propuesta como está planteada provocará que las cadenas hoteleras se alejen de República Dominicana por falta de competitividad frente a los países de la región y que por eso nuestro turismo caiga, agregó el empresario. Y vence el plazo de 15 días otorgado por el presidente Luis Abinader para que los funcionarios públicos que no habían presentado su declaración jurada de bienes antes del 23 de septiembre lo hicieran. Este periodo extraordinario fue concedido como un último llamado para que cumplan con este deber legal según la Ley 311-14. De lo contrario, en principio serían suspendidos y posteriormente cancelados. Le vamos a dar un plazo de 15 días para los que no la han presentado. Si no lo hacen, van a ser suspendidos y si 15 días después no lo hacen, van a ser cancelados, advirtió Abinader durante la semanal con la prensa desde Nueva York. También expresó que no todos tenían que entregar declaración de bienes, ya que quienes continúan en los mismos cargos y la presentaron anteriormente no tienen que hacerlo de nuevo. La Asociación Dominicana de Zonas Francas, ADOZONA, exhortó al gobierno a revisar la propuesta de gravar con impuestos sobre la renta las operaciones de los parques de zonas francas que operan en el país. Desde ADOZONA reconocemos la necesidad que tiene el Estado de tener una mayor recaudación para poder hacer más y mejores inversiones para la nación. No obstante, en lo que respecta a la propuesta de gravar con impuestos sobre la renta las operaciones de los parques de zonas francas, consideramos que esto debe ser revisado, informó la entidad en un comunicado. Alegan que el modelo de zonas francas es equivalente en todos los países de la región de ERECAFTA con los cuales compiten y que en ninguna nación existe una figura tributaria como la que se está proponiendo, lo que nos resta competitividad. Nuestros parques de zonas francas están prácticamente llenos y lo que necesitamos es crear más parques y construir más techo industrial, por lo que si restamos competitividad a los parques de zonas francas, no tendremos cómo crecer y atraer más inversiones y a la vez generar más empleos y beneficios para la comunidad. Confiamos en que esto pueda ser revisado, concluyó. La propuesta de eliminar las exoneraciones a las zonas francas fue presentada ayer por el gobierno dominicano, que presentó un proyecto de modernización fiscal en la conferencia de la semanal con la prensa. Y aprueban propuesta planteada en reforma constitucional de unificar las elecciones. Veamos los detalles con Albanelis Díaz. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aprobó la propuesta que se plantea en la reforma constitucional de unificar las elecciones presidenciales, congresuales, municipales y además representantes electivos, así también como la toma de posesión de los funcionarios en las mismas fechas. La propuesta fue aprobada con un total de 168 votos a favor durante la reunión de la Asamblea Nacional Revisoria este martes en el Senado de la República Dominicana. La propuesta de modificar el artículo 209 de la Constitución fue hecha por el diputado Amado Díaz. Se recuerda que el presidente Abinader fue quien propuso la unificación de las elecciones presidenciales, congresuales, municipales y además representantes electivos, como también propuso impedir futuras modificaciones a las reglas constitucionales de elección presidencial, postulación y permanencia. Para TVN 24, Albanelis Díaz. Muchas gracias, Alba. En otro orden, la Dirección General de Migración informó que para cumplir con la meta de deportar 10.000 extranjeros irregulares por semana, está trabajando sin descanso. El vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester reiteró que todo se realiza con respeto a los derechos humanos, con prudencia y con uso proporcional de la fuerza, como planteó el presidente Luis Abinader en el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. El vicealmirante explicó que desde el 1 de octubre hasta este domingo se han deportado y repatriado 9.117 extranjeros, de los cuales 7.217 corresponden a la jornada de masiva de interdicción que realiza la Dirección General de Migración, que inició este jueves y cumpliendo con la meta establecida en la reunión del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. Con relación a los menores de edad, agregó que se actúa conforme a la Ley 13603 de niños y niñas y adolescentes, que se trabaja en coordinación con el Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, CONANI, quienes lo llevan a espacios de protección especiales para ellos y así garantizar sus derechos fundamentales y protegiendo su integridad física. Y el Ministerio Público, junto al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, realizaron un allanamiento en el establecimiento de Kiwi Splash en la provincia de Puerto Plata al descubrir presencia de menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas. Como resultado de la intervención, las autoridades procedieron al cierre inmediato del local, reafirmando su compromiso con la protección de los derechos de los menores y la lucha contra el consumo de alcohol en la juventud.
El operativo estuvo encabezado por los representantes del Ministerio Público, Rosalía Vargas, Luis Martínez, Kelvin Infante, Juan Carlos Hernández, Ramón Veras y el licenciado Samuel Vázquez, responsable de CONANI en Puerto Plata. El senador de la Fuerza del Pueblo por el Distrito Nacional, Omar Fernández, dijo que espera estar en la comisión que estudiará el proyecto de reforma fiscal y anunció que solicitará que se celebren vistas públicas al respecto. Declaró que al igual como lo hizo con la reforma constitucional, pedirá vistas públicas sobre el paquetazo fiscal para que los distintos sectores participen y opinen sobre el tema. Reformas tan importantes como esta y que afectan directamente al bolsillo de la gente debe ser consensuada con el pueblo, de manera que yo creo que bien haríamos los legisladores, que somos los que tomaremos la decisión de aprobarlo o no en este Congreso, de escuchar a la gente, escuchar a los sectores y ver cómo aprobamos una reforma que no sea lesiva para la gente. Sostuvo en el Congreso abordado por miembros de la prensa. Recordó que antes el ahora presidente de la República se oponía al aumento de impuestos y que sin embargo ha cambiado de parecer pretendiendo crear y ampliar nuevos gravámenes en detrimento de la población. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, depositó ante el Congreso Nacional el proyecto de ley de modernización fiscal este martes, mediante el cual el Estado procura aumentar sus ingresos fiscales para destinar mayores recursos a proyectos y obras de infraestructura, seguridad ciudadana, salud, protección social, entre otros. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, explicó la propuesta de reforma fiscal que busca la modernización fiscal al entregar el proyecto al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Hoy estamos aquí haciendo depósito formal del proyecto de modernización fiscal que fue presentado ayer en la semanal. Este proyecto, como yo describí ayer, es un proyecto que no es en contra de ningún sector ni ningún actor, sino en beneficio del país, en beneficio de esta República Dominicana, que tenemos una aspiración, un objetivo, un deseo de convertirnos en un país plenamente desarrollado. El presidente Abinader ha lanzado un reto de convertirnos en un país desarrollado en un plazo no mayor de 12 años, duplicando el tamaño de la economía. Para poder hacer eso, es necesario dotar al Estado de los recursos que necesita para atender las necesidades básicas de la población. Jochi Vicente, al ser abordado por los miembros de la prensa sobre los incentivos al desarrollo del turismo que son eliminados en la propuesta de la reforma fiscal, en dicha propuesta busca eliminar artículos claves de la Ley 158.1 de incentivo al desarrollo del turismo. Nuestro sector turismo, nuestro sector hotelero, un sector sólido, robusto, maduro. Nosotros somos dentro de la región el país que estamos mejor posicionado con el turismo. Le llevamos la milla a México, a Cancún, le llevamos la milla a Jamaica, que son nuestros dos competidores. Y a nivel de la estructura impositiva que hay en la República Dominicana, una vez aprobado este proyecto, no hay ningún tipo de desventaja con esos polos que nosotros competimos. En ese mismo escenario fue cuestionado por otras propuestas de reforma fiscal que plantean la eliminación de los incentivos fiscales de la Ley de Fomento al Cine, Ley 108.10 y la Ley Mecenazgo, Ley 340.19. En otro orden, el Ejército de la República Dominicana presentó ante el Ministerio Público a la coronela odontóloga de la institución, quien fue detenida en flagrante delito cuando transportaba bebidas alcohólicas y cigarrillos de contrabando. Ana Rosaida Fernández Guzmán fue detenida por miembros del Ejército en el puesto de chequeo Matayaya en San Juan cuando conducía la jipeta marca Toyota modelo Land Cruz Prado color negro. Al ser requisado el vehículo, en su interior fueron ocupadas 1.896 unidades pequeñas de ron marca Gold divididas en 2 sacos, 11 paquetes de chaticas de ron marca 8PM para un total de 132 unidades y 30 paquetes de cigarrillos marca Common Food, equivalentes a 3.000 unidades. Y la asambleísta Aracelis Villanueva, senadora por San Pedro de Macorís por el PRM, protagonizó un momento de tensión en la segunda reunión de la Asamblea General Revisora cuando acusó a la oposición, mientras que el presidente de la Asamblea, el senador Ricardo de los Santos, le exigía hacer una propuesta y abandonar la postura que había asumido durante su intervención. Aracelis, la propuesta. Orden. 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 A propuesta. Así como también. Orden. Haga la propuesta. Honorable. A viva voz. Propuesta. Y con todo respeto.
favor. Óigame. Orden. Asambleísta. Solo la propuesta, por A mi favor. propuesta. Inicia así. Y la Cervecería Nacional responde a reforma fiscal que propone implementar impuestos a bebidas alcohólicas. Veamos los detalles con Albanelis Díaz. El presidente de la Cervecería Nacional Dominicana, Fabián Suárez, se pronunció este martes sobre el proyecto de ley de modernización fiscal que propone un incremento a los impuestos a las bebidas alcohólicas. Estamos analizando absolutamente todas las implicaciones que eso tiene. No hemos conocido el detalle del documento final, dijo. Enfatizó además que claramente para nosotros es una afectación y estamos preocupados por lo que pueda llegar a significar, pero en este momento estamos analizando todas las implicaciones para poder darle una respuesta más concreta sobre qué significa. El presidente de la CND admitió que el posible incremento del impuesto podría tener efectos importantes en el sector de bebidas alcohólicas y en la economía dominicana. Claramente, cada impuesto que tenga un impacto en la economía seguramente afectará las ventas. Hay una preocupación de nuestra parte, sin duda, pero estamos en proceso de análisis para poder ofrecer una respuesta más concreta sobre lo que significa, explicó Suárez. Aunque se le consultó sobre las medidas que la cervecería podría adoptar para enfrentar esta posible carga impositiva, el presidente indicó que aún es prematuro especular al respecto, sin conocer en detalle la magnitud de los cambios propuestos. Todavía no puedo hablar de medidas en este momento sin conocer el detalle del documento, subrayó. Se recuerda que dentro de la propuesta se tiene estipulado un aumento del impuesto específico por grado de alcohol que pasaría de ser de 840 pesos, por lo que impactaría directamente sobre los precios de las bebidas alcohólicas de mayor contenido alcohólico. Para TVN 24, Albanelis Díaz. Ahora es momento de hacer una breve pausa y retornamos de inmediato con más de este noticiero TVN 24. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por 2 Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana. Voz Matutina, información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Estamos de vuelta y continuamos con las informaciones. El colectivo Haití RD calificó de cacería humana y amenaza de limpieza étnica la orden para aumentar las deportaciones de extranjeros en situación irregular hasta alcanzar las 10.000 semanales anunciada por el gobierno dominicano y que afecta en su inmensa mayoría a la comunidad haitiana. En un comunicado afirmó que la decisión adoptada el pasado 2 de octubre por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional en una reunión encabezada por el presidente Luis Abinader viola la Constitución y las leyes, así como los pactos internacionales, y conlleva una situación de deshumanización con consecuencias graves para los inmigrantes haitianos. Según Haití RD, las detenciones colectivas y masivas sin derecho a la defensa ni una evaluación individual de cada caso violan los derechos humanos y el ordenamiento legal nacional e internacional, al igual que los allanamientos sin orden judicial y la actuación de agentes policiales, militares y migratorios sin identificación. También se refiere a torturas, asesinatos, violaciones sexuales, robos, extorsiones y demás crímenes que de manera recurrente perpetran agentes migratorios contra hombres, mujeres e infantes haitianos, los cuales se mantienen en la impunidad. Y Danilo Díaz toma un turno en la Asamblea Revisora y habla sobre propuestas de disposición transitoria, como ejemplo el caso de la Alcaldía de La Vega. La vacante que hay en la Alcaldía del municipio de La Vega. Esa vacante que es el resultado de la designación del presidente de la República de alguien que el pueblo de La Vega le mereció su confianza
y votó por esa candidatura, ratificándola en un proceso de reelección en esa alcaldía. Votó y confió en eso. No es posible que sea, en este caso, de la misma presidencia de la República, que habiendo votado el pueblo de La Vega por él, lo designe como ministro. Y entonces a la vicealcaldesa se le hace renunciar para que de alguna manera el Poder Ejecutivo designe al nuevo alcalde. Eso no debe ser, eso es contrario a la propia Constitución, y creo que este escenario no debe prestarse para buscar un mecanismo para resolver un problema particular que fue creado por el presidente de la República en el momento que designó como ministro a alguien que le permitió ser candidato a alcalde. Nosotros creemos que este es un artículo imprudente. Realmente usted tiene la mayoría para hacerlo, pero deja mucho que desear, que en el día de hoy, que ha transcurrido vamos a decir, con cierta normalidad todo este proceso, querramos meterle al sancocho este pedo. O sea, realmente creo que es absolutamente innecesario, y le pido a ustedes que tienen la mayoría para hacerlo, que entiendan, que no cometan el error de crear un precedente como este por primera vez en la historia. Aquí se ha hablado de lo trascendente, aquí se ha citado a Gandhi, a Mandela, queriendo hacer comparación y paralelismo fallido, pero queriendo y pretendiendo hacerlo. Y van a ahora incluir este artículo que indudablemente crearía un precedente histórico, reformar la Constitución para resolver un problema particular que tiene el partido de gobierno en este momento. El país no merece eso. Ahora vamos a pasar al ámbito internacional. El huracán Milton podría dejar daños por hasta $175 millones en Florida. El impacto del poderoso huracán Milton en la costa oeste de Florida, donde desembarcará probablemente este miércoles por la noche, podría causar daños financieros de hasta $75 millones, según estimaciones preliminares. Aunque es demasiado pronto para hacer estimaciones de pérdidas aseguradas, el impacto de un huracán como Milton en una de las regiones más pobladas de Florida podría resultar en pérdidas de 2,5 dígitos de miles de millones de dólares, según analistas de Wall Street, recogió este martes el canal CNBC. La cifra de devastación y pérdidas podría ser incluso mayor a los $175 millones, una vez que el ojo del huracán toque tierra, probablemente en la zona de la bahía de Tampa, en la costa central oeste de Florida. Al establecer una comparación histórica, los analistas comprueban que solo se necesita mirar 2 años atrás, cuando el huracán Ian golpeó cerca del área de Fort Myers como huracán de categoría 4. El azote de Ian dejó más de $50 millones en pérdidas. Si Milton sigue camino a través de la región más desarrollada de Tampa, las pérdidas potenciales podrían ser incluso mayores, dijo el analista Jeffrey Jaron Keenan. De acuerdo con Wells Fargo, el mercado parece estar considerando una pérdida de más de $50 millones, más que Ian en este momento. La firma estableció un amplio rango para los daños potenciales que van desde $10,000 a $100,000 millones. En otro orden, el primer ministro de Haití, Garry Conille, condenó enérgicamente la deportación forzada y masiva de compatriotas haitianos en la República Dominicana, calificándola como una violación de los principios fundamentales de la dignidad humana. En el marco de una reunión de emergencia convocada la semana pasada por el Ministerio de Haitianos viviendo en el exterior, Conille destacó la importancia de la participación de los ministros involucrados, asociaciones locales y socios internacionales para abordar esta grave situación. Como resultado de esta reunión, el primer ministro ha dado instrucciones para la formación de una célula interministerial que incluiría al Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Asuntos Humanitarios. Esta célula comenzará a organizarse desde esta mañana para coordinar y fortalecer la respuesta diplomática y humanitaria del gobierno de Haití ante esta crisis. Netanyahu pide al pueblo libanés que se deshaga de Hezbollah.
El primer ministro israelí confirma que las fuerzas del país mataron al sucesor del líder Hassan Nasrallah, afirmando que los libaneses tienen la oportunidad de salvar Líbano antes de que caiga en una guerra que lleve a la destrucción y el sufrimiento vistos en Gaza. Mientras prosiguen los bombardeos y las operaciones de las tropas de tierra israelíes en Líbano, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha declarado que las fuerzas israelíes han eliminado a los posibles sucesores del ex líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Netanyahu también instó al pueblo libanés a levantarse contra Hezbollah, asegurando que sus abogados están manejando la situación. Además, minimizó las acusaciones de su expareja, que lo señala por presunto robo, violencia doméstica y por supuestamente obligarla a realizarse cirugías estéticas. De esta manera hemos llegado al final de la emisión de este noticiero TVN 24. Pamela Rojas les acompañó. Continúen con la programación de Voz Media Network.